Reporte 100. Y agradecemos como siempre la oportunidad y el tiempo, la oportunidad para nosotros y el tiempo que nos brinda Rubén Aguilar en su análisis, asesor político y articulista, y en este momento con nosotros con el tema Las Mañaneras de Sheinbaum. Buenos días, Rubén, gracias como siempre a Rubén Aguilar. No, a ti, Gabriel, buen día a quien nos escucha. Pues en esta ocasión sí mi comentario es sobre esta declaratoria del jueves pasado de la presidenta electa de que imitará las mañaneras de su líder y mentor López Obrador para convertirse, igual que el actual presidente, en la única jefe de Estado y de Gobierno que en el mundo tienen una intervención diaria. Ella justifica, para no sonar como solo imitación, que hizo una encuesta y en esa encuesta el pueblo de México, textual dice ella, el pueblo de México solicita que haya mañaneras y por eso ella lo hace. Sé de fuente muy directa que algunos de sus asesores en comunicación le dijeron que no lo hiciera, pero ella se sintió muy presionada porque al parecer las bases de Morena pues quieren que se mantengan muchas de las cosas que estableció el presidente como las mañaneras y no se sintió con el valor o la fuerza de no hacerlo. Sí, ella ya también dijo que dará a conocer próximamente, todavía no lo hace, cuál será la estructura, el formato, la manera de ser de esa mañanera. En principio, solo decir que el presidente de la República en ningún día de estos 6 años ha dado una conferencia de prensa. Él no recurre a ese modelo establecido en las sociedades democráticas más desarrolladas. Todos los regímenes parlamentarios europeos tienen ministro portavoz que habla a nombre del jefe del gobierno, en este caso el primer ministro, sino que se ha mantenido en lo que se llama en la ciencia de la comunicación campañas permanentes, que son discursos, sigue el discurso de campaña para mantener a la base social amarrada y alineada y que escuche lo que quiere escuchar. Como sabemos, acaba de publicar Animal Políticos solo 100 frases absolutamente mentirosas del presidente repetidas a lo largo de la gestión, que tiene pues ese propósito, alinear a la base social. Entonces, bueno, vamos a ver, la presidenta electa asume que va a imitar a su jefe y mentor, López Obrador, con una mañanera. Ahora, ¿será también en lógica de campaña permanente o sí hará conferencias de prensa, que el modelo de la conferencia de prensa es que el periodista pregunta y el portavoz del gobierno en turno pues responde de manera directa y precisa sin ningún tipo de discursos? No sabemos, pero bueno, ya está anunciado este mecanismo que imita pues a su líder y mentor, que ha sido su promotor durante todos estos años, desde la jefatura de gobierno, cuando ella fue la secretaria de Medio Ambiente, y bueno, ya veremos al 1 de octubre si es exactamente lo mismo o hay alguna variación. ¿Por qué considera Rubén que en otras partes del mundo no es así, de esta manera como se realizan estas apariciones diarias y por varias horas de un presidente? Bueno, primero, hay 194 países que tienen asiento en Naciones Unidas. De esos 194, 25, 28 tienen gobiernos populistas, sean de izquierda o de derecha. Y bueno, suelen ser los populistas, les gustan las intervenciones directas, no mediarse por los medios, pero en modelos que no siguen el de México. Chávez hablaba una vez a la semana, Maduro también lo hace una vez a la semana, Fidel Castro lo hace una vez a la semana.
Primero, ¿por qué no lo hacen? Porque es desgastante, porque están ahí para trabajar, no para tirar discursos. Si pierdes 2 horas del día para convencer a tu base, pues son 2 días o 3 horas que no trabajas, no estás haciendo lo que debes de hacer en razón a los proyectos, a los programas de gobierno, etcétera. Y en ese sentido, pues es muy especial el presidente López Obrador dentro de los populistas, que es un paradigma de populista y semejante en muchos casos a otros, pues no recurren a este ejercicio. En los gobiernos de democracias más desarrolladas, todas tienen portavoz: Canadá, Estados Unidos, los países de la Unión Europea de régimen parlamentario, pero como una función social, donde tienen un funcionario profesional de la comunicación que responde al interés de los periodistas. No hacen política, no están rollando, no tiran sermones o discursos de campaña, eso ya terminó. Pero nosotros, en el modelo del presidente López Obrador, semejante al modelo de Maduro, semejante a lo que fue el modelo de Bolsonaro, de lo que es el modelo de Erdogan, etcétera, en otros países del mundo, lo que es el modelo de Trump si volviera a la presidencia, cumplen otra función. No es para informar a los periodistas, es para alimentar a la base social, e implica, entre otras cosas, porque le tienes que dar a la base social lo que la base social quiere oír, decir mentiras. A mansalva, como ya sabemos, el despacho Spin ha seguido al presidente López Obrador todos los días de todo este sexenio, y el presidente suele decir en la mañana, entre 80 y 85 mentiras en la mañanera. ¿Qué hará el resto del día? Quién sabe, pero sí lo tiene muy bien estudiado Estrada en Spin, y que Trump decía un poco menos de mentiras en el transcurso del día. Le tenía el Washington Post, CNN, contadas en torno a 60 mentiras al día. El presidente López Obrador dice 80 durante la mañanera. Y insisto, ya sabemos que va a copiar el modelo de su mentor. Sí, parece ser presionada por una demanda de la base social morenista, pero no sabemos si habrá de dar conferencias de prensa y en ese sentido deslindarse del discurso de campaña permanente de su mentor, o seguirá también no solo imitando la mañanera, sino imitando como realizaba la mañanera del presidente López Obrador. Rubén, hay un comentario que le voy a decir del auditorio. Dice: a mí en lo personal, nos escribe alguien, sí quiero que sigan las mañaneras, ya que de esta manera se informa uno de lo más relevante que pasa en el gobierno. Dice que cuando Rubén Aguilar fue vocero, que nunca dio información de los movimientos de Fox, dice María Antonieta. Yo lo recuerdo a usted en las conferencias, saliendo a dar información. ¿A qué será que no salía todos los días a dar información? ¿A eso se refiere? No, yo salí todos los días. No, pero a la forma en que lo ha de decir esta persona, María Antonieta. Pues no sé, ya, a lo mejor ella quiere escuchar ese discurso de ser motivada, de ser llamada a la simpatía de ese proyecto. A ella le gustan los sermones y los discursos, y se siente bien en los sermones y en los discursos. Insisto, técnicamente, no es si me guste o no el presidente, técnicamente no ha dado nunca una conferencia. Soy un especialista de este tema, preparo a presidentes o a ministros o a gobernadores a hablar sobre estas cosas, pero no, insisto, el presidente ha sido extraordinariamente exitoso en sus sermones mañaneras, en sus discursos de campaña para alinear a su base. A lo mejor ella es parte de esta base de López Obrador y le parece muy interesante y se siente alimentada y tiene todo su derecho, pero el presidente nunca ha dado una conferencia de prensa. Vamos a ver, insisto, está muy estudiado el modelo de discurso del presidente. Hay varios libros ahora publicados en México, pero también en otros países, analizando qué es discurso de campaña permanente, qué es lo que hace el presidente, y sus funciones no cumplen la función de informar, cumplen la función de alimentar a la base social y mantenerla alineada en razón de lo que el jefe de gobierno
y jefe de Estado para el caso de México, quiere. Pues eso es la realidad. Habrá que ver cómo van a ser, como decía usted, el estilo, porque no todos van a tener la capacidad de estar 3 horas hablando ante un público que está ahí presente o en una transmisión para estar hablando de lo que se está haciendo en ese momento en el gobierno. Habrá que esperar el estilo, la habilidad para contar una narrativa. Y adviertes bien, puede ser extraordinariamente riesgoso. Claudia Sheinbaum no es una buena comunicadora, es una persona muy fría, muy poco emocional. Este tipo de comunicación, de campaña permanente, requiere mucha emoción. Le puede resultar un gran desgaste. Yo, en mi artículo del próximo miércoles, digo que me parece muy bien y que yo le recomendaría que nombre a un portavoz, como lo hacen todos los gobiernos de desarrollo democrático de más larga monta, como lo tienen en Francia o en Italia o en España o en Alemania o en Estados Unidos o en Canadá, que no reproduzca este modelo de un populista paradigmático como López Obrador, porque ella no es una populista, ella no tiene un discurso populista y puede ser un discurso muy aburrido y convertirse en algo en contra o abrir un espacio para que le estén todo el tiempo criticando porque no dijo, porque sí dijo. ¿Para qué te arriesgas a eso? Pon a un profesional a hacer esta tarea, como lo hacen, insisto, todos los gobiernos democráticos de larga monta, que por un lado realmente cumplen con el derecho de la transparencia, la rendición de cuentas e informar, al tiempo protegen al gobernante, y el especialista pues vive preparándose para poder responder de manera puntual, sin discursos, sin rollos, sin hacer política, solo como un profesional de la comunicación, pregunta, respuesta. Muchísimas gracias, Rubén. Para poder leer esta columna o buscarle en redes sociales, ¿a dónde? Pues ahora pues en el Parcial, en Animal Político, estoy también en la revista del Arquivos de México, desde la Fe, y pues todo, publico en Animal Político lunes, miércoles y viernes. En Hermosillo el Imparcial me publica lunes y viernes, no publica el artículo del miércoles, pero lo pueden buscar en Animal Político. Muchísimas gracias, Rubén Aguilar, que tenga buen día. Gracias a ti, Katia. Buen día quien nos escucha. Buen día. Reporte 100.